Hola, buenas noches a todos, a todas. Gracias por acompañarnos hoy en el Centro Cultural. También un saludo a la gente que nos está siguiendo por las redes. En el marco de la exposición Diálogos con el paisaje y la memoria, que inauguramos hace unas semanas, tenemos una serie de actividades paralelas y una de ellas es la que estamos hoy, esta conferencia, abriendo los diálogos con el paisaje y la memoria, en la que vamos a hablar de muchísimos temas, pero básicamente en cómo a través de la memoria y el paisaje, pues trabaja todo el trabajo que lleva a cabo tanto CIDAC como Artecampo. Supongo que todos y todas habéis visto la exposición, si no, por supuesto, estáis invitadísimos a pasar a verla cuando acabe la charla de hoy o hasta el 4 de mayo. Y recordaros que el 4 de mayo tendremos una feria con productos de Artecampo en la que la mayoría de las piezas que se están exponiendo podréis comprarlas, entre otras que tendremos, una sorpresa. Entonces, bueno, nos acompaña Alejandra Rueda. Ella es gestora del Museo Artecampo, arte originario y popular de las Tierras Bajas, es politóloga, economista, con una maestría en gobernabilidad democrática y sociedad civil y coautora del artículo Narrativas de la mujer Chixi, caminando hacia una estética decolonial, junto a Margarita Rodríguez de Chiapas, México. Creo que la conferencia está estructurada en 3 partes, ¿no? Y cada vez que se finalice una parte abriremos un proceso de diálogo con vosotros y vosotras, y las personas que nos están siguiendo en redes también pueden poner sus consultas, sus preguntas, y se las trasladaremos a Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y tal como comentaban al inicio, esta charla está dividida en 3 partes. Quisiera hacer pausas después de cada parte para aclarar cualquier duda en caso de que algo no esté claro. El CIDAC, las siglas CIDAC representan Centro de Investigación, Diseño Artesanal y Comercialización Cooperativa. Y CIDAC ha sido la creadora de 2 proyectos muy grandes, uno es Artecampo y el segundo es el Museo Artecampo. La primera parte de esta charla va a ser un poquito de contexto. En la segunda voy a abordar unos cuantos conceptos, una parte conceptual que ha sido la que nos permitió un poco hilar las piezas que tenemos en la muestra. Y la tercera, voy a ir hablando de diferentes secciones de la muestra como ejemplos de cómo aplicamos estos conceptos de la segunda parte para ya montar esta exhibición. Empiezo con este recorte de periódico. Casualmente de una publicación de un periódico paceño del 30 de noviembre de 1980. Este recorte de periódico cuenta de un estudio, de una investigación que se llamaba La situación de la artesanía cruceña, y fueron 2 mujeres que hicieron este estudio, Ada Sotomayor y Laura Zanini. Este estudio fue resultado de viajes a lo largo del territorio del departamento de Santa Cruz, y este viaje que emprendieron estas 2 mujeres significó para ellas mucho asombro, porque no imaginaban toda la riqueza cultural que todavía estaba en manos de las mujeres en los diferentes territorios de las Tierras Bajas, pero también fue bastante preocupación, porque muchas de los saberes artesanales estaban en grave riesgo de perderse. En ese entonces, en ese viaje, Laura y Ada Sotomayor hubieran tenido suficientes piezas para armar desde ya un museo, pero el Museo Artecampo recién abre sus puertas en el 2017. ¿Por qué hay 37 años entre el momento en el que se descubre esta riqueza, todo este tesoro, y el momento en el que finalmente las piezas salen a ser expuestas en un espacio? Y la respuesta ahí es que el Museo Artecampo es un museo creado junto a las artesanas, no es un museo creado sobre las artesanas. Laura y Ada desde un inicio la tenían clara, el CIDAC la tenía muy clara la visión. Desde el momento en el que se conoce el diagnóstico, se sabía que si alguien iba a poner en valor y iba a poner en circulación el patrimonio cultural de las Tierras Bajas, no iba a ser el CIDAC, tenían que ser las artesanas. Y por eso hay 37 años desde que se descubre este tesoro, que es el patrimonio cultural de las Tierras Bajas, hasta el momento en el que abre el Museo Artecampo, que es el que les voy a mostrar ahora.
Desde 1980, mujeres artesanas de los pueblos de tierras bajas se han organizado para preservar sus tradiciones y sus modos de vida, entretejidos en su artesanía. En el Museo Arte Campo exhibimos lo mejor de la producción artística de indígenas y campesinos para difundir la riqueza cultural expresada en el arte popular. Nos apasiona contar hoy en Santa Cruz las historias de vida de las artesanas del campo, a través de sus obras expuestas y las actividades realizadas en torno a ellas, con talleres, conversatorios, celebraciones, desfiles, ferias, investigaciones, conferencias, visitas y más. Conectamos nuestro patrimonio con el día a día y los intereses de niños, jóvenes y adultos en la ciudad. Nos esforzamos en ser un espacio vivo y habitable, un espacio para reencontrarse con sus orígenes y reflexionar sobre su identidad. Amamos ver a la gente apropiarse del Museo Arte Campo. Entonces, ahí tenemos el segundo proyecto, este es el del Museo Arte Campo. Lo voy a poner aquí. Oh. Y también hay que poner antes del museo el proyecto de Arte Campo, porque Arte Campo surge con la necesidad de generar un proceso comercial justo que permita a las artesanas asociadas en sus comunidades traer su producción a la ciudad y venderla al precio que ellas acordaban colectivamente. Entonces, era evidente que en el momento, en 1980, en el 1990, cuando el riesgo era en realidad que las técnicas desaparezcan de los diferentes territorios, lo lógico era primero pensar en Arte Campo, primero pensar en que estos productos tengan una continuidad y sean sostenibles a lo largo del tiempo. Y después de años de trabajo con Arte Campo y una relación de confianza generada con todas las asociaciones que forman parte de Arte Campo, es que empieza el proceso de la creación del museo. Y la creación del museo es un proceso también colectivo. Para cada parte de la muestra del museo, que también obviamente los invito a que conozcan el Museo Arte Campo en la ciudad de Santa Cruz, para cada parte de la muestra del Museo Arte Campo también se trabajó en diálogo con las artesanas que están siendo presentes en esa muestra. Entonces eran ellas quienes dirigían también el proceso de montaje y también aclaraban muchas de las dudas en torno a qué piezas tenían un valor cultural más fuerte que otras y qué piezas no podían dejar de estar en el Museo Arte Campo. Y es por eso que este es un ejemplo de un museo que desde su nacimiento, por más que gesta 37 años, es una experiencia de diálogo horizontal, que no es como un museo convencional que muchas veces hereda una colección y luego recién busca el contacto con las comunidades creadoras, que es lo que les pasa a muchos museos etnográficos, muchos museos con colecciones de pueblos indígenas. Ya está la colección ahí y luego hay que crear o hay que devolver el contacto de esa colección al pueblo indígena. En este caso, el museo tardó tanto en crearse porque fue un proceso de creación colectiva. Y eso es algo que para nosotros es muy importante comunicarlo porque es una experiencia única en las tierras que implica un gran porcentaje de comunidades de las tierras bajas de Bolivia. Entonces, esta es la primera parte, que es la parte en la que yo explico, en la que quería como darles un poco de contexto y también una línea histórica de dónde surge este museo y por qué trabajamos como trabajamos. Aquí hago un pequeño corte y les consulto si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario con relación a SIDAC, Arte Campo y el museo. ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Ahora voy a ir a la parte de conceptos y prometo no sumergirme demasiado, pero es muy importante que ustedes sepan de dónde salen los hilos que de alguna manera nos inspiraron y también nos ayudaron a darle sentido a estos diálogos que están aquí en la sala que nos contigua. Primero,
decíamos, la primera pregunta era, tenemos una colección, estas son las piezas que van a viajar a La Paz, y decíamos, ¿qué las une? Hay muchísima diversidad, están muchos pueblos indígenas representados, pero de alguna manera, evidentemente, todas son para nosotros, sin pensar mucho, sin digerir mucho, cuando nosotros lo tenemos como un sentimiento visceral, decimos son bellas, son cosas bellas, pero ahí surge el ir para atrás y empezar a cuestionar un poco la belleza y por ende también empezar a pensar un poco en la estética detrás de toda la producción artesanal que hemos montado en la sala de al lado. Y ahí evidentemente necesitábamos recurrir a algunas referencias y un pensador que nos ha acompañado muchísimo en el desarrollo del Museo Arte Campo conceptualmente ha sido Ticio Escobar, paraguayo y creador del Museo del Barro en Asunción. Ahí de Ticio Escobar agarramos obviamente esta noción de que la artesanía no tiene un valor menor a un arte. En realidad, él no usa el concepto artesanía, él usa el concepto arte indígena, ¿no? Y también detrás del postulado de que el arte indígena tiene un valor igual a cualquier forma artística distinta, que no está relacionada a un vínculo, que no está relacionada a las artes modernas, a las artes plásticas contemporáneas que conocemos, él trabaja mucho la idea de que cada pueblo indígena es dueño también de una propia estética, una estética colectiva que comprende y que trabaja para sí mismo. Entonces, Ticio Escobar agarra el concepto de porá, del guaraní. Y la palabra porá en guaraní significa bello, pero no significa bello en el sentido en el que nosotros lo entendemos. Significa bello, pero también significa bueno, que le podemos acercar a un útil. Para los guaraníes, lo bello es algo que nos sirve, es algo que para mí me permite de alguna manera utilizarlo y tener con ello una relación más armoniosa con mi entorno. Entonces, ahí Ticio Escobar, que trabaja profundamente el pensamiento guaraní, porque es el pensamiento del pueblo más grande en el Paraguay, con ese estudio, nos hace pensar que también nosotros podemos hacer lo propio y entender que cada territorio que forma parte de Arte Campo, cada una de estas asociaciones también tiene una manera de abordar su propia estética. También hay una manera en que cada asociación piensa, construye la belleza, qué es lo que cada asociación considera, qué es lo que cada colectivo de artesanas considera ingresa dentro de los conceptos de belleza. Y nos parece muy importante el pensar en eso, el pensar que cada comunidad, cada colectivo que forma parte de Arte Campo, de alguna manera ha creado su propia estética y su propia forma de representar aquello que es bello para sí. También, otra inspiración muy grande que no podía quedar de lado es el pensamiento de la estética de la liberación de Enrique Dussel. Este pensador mexicano habla mucho de que la estética está muy conectada a la vida y eso nos hizo trabajar muchísimo el inicio del guión curatorial para esta exposición, porque también entendemos que en muchos casos los objetos artesanales, antes de ser objetos que van a ser comercializados, eran objetos que simplemente mediaban la vida entre la comunidad indígena y su entorno, o sea, les permitían vivir. Para un ayoreo, un bolso no era un producto comercializable en un inicio. Un bolso era aquello que esa persona necesitaba para llevar la sal de un punto A a un punto B y poder subsistir. Ticio Escobar menciona que la belleza tiene también una forma, le vamos a decir una forma en bruto, cuando se la piensa en el entorno natural. ¿Por qué? Porque una flor, nosotros la vemos y pensamos, es bella, sí. Y la flor se distingue de las hojas porque tiene un color diferente, porque tiene una forma diferente, porque tiene una fragancia, pero la flor no hace esa belleza por vanidad, por poder, por ponerse por encima de la hoja. La flor está haciendo eso para que alguien venga y sea fertilizada y se convierta en un fruto y eso perpetúe la existencia de esa especie. Entonces, la belleza no es porque sí.
en la naturaleza, la belleza es una expresión de voluntad de vida, así lo define Ticio Escobar. Y eso nos pareció bellísimo, porque muchas de las piezas que están en la sala contigua, si hablamos de piezas del pueblo guaraní, si hablamos de piezas del pueblo ayoreo, del pueblo guarayu, eran piezas que tenían eso, en un inicio tenían la intención de perpetuar la voluntad de vida de esa comunidad que las creaba. Entonces ahí otro concepto que nos agarramos para trabajar esta visión múltiple de las estéticas que nos acompañan en la sala de al lado. Y la tercera, que está aquí en estas montañas, es Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia Rivera Cusicanqui es imposible resumir es imposible resumir su pensamiento en torno a nuestra mirada en unos minutos, pero es muy importante entender que Silvia Rivera, en su trabajo de sociología de la imagen, ella hace un cuestionamiento súper profundo en cuanto a cómo nuestra mirada de alguna manera está disciplinada por ciertos cánones y muchas veces aquello que nosotros consideramos bello es considerado bello únicamente como una herencia de un proceso colonial. Entonces, a través de la sociología de la imagen, Silvia Rivera es una persona que invita a ver, pero ver con todos los sentidos y estar muy presente en su pensamiento. Habla mucho también Silvia, y aquí lo voy a conectar con el siguiente momento, también Silvia habla muchísimo de que esta presencia tiene mucha relación con el tiempo y ahí lo conectábamos también nosotros con el trabajo de la memoria. Pero estos tres pensadores, le voy a denominar así, Ticio Escobar, Enrique Dussel y Silvia Rivera Cusicanqui, nos permitieron entender que belleza es algo tan diverso, la apreciación estética puede ser algo tan diverso como las diferentes piezas que tenemos al lado. Y eso nos abrió la posibilidad de empezar a conectar y empezar a reflexionar sobre esto dentro de cada una de las muestras que vamos a ver, y es lo que voy a comentar en el tercer espacio. Voy al segundo momento de nuestra conceptualización, y son los diálogos más allá de la voz. Vuelvo, porque les decía que aquí conectamos a Silvia también desde la mirada, pero también desde el habitar un paisaje. Porque en el pensamiento de Silvia, los paisajes no son simplemente el marco, que está como si nosotros fuéramos el protagonista de la vida y detrás está como la imagen de fondo, como mi paisaje, sino que el paisaje es algo que a la vez me determina y yo determino. Entonces hay un diálogo ahí permanente que tenemos que aprender a escuchar. Silvia en todo momento habla de la incapacidad que hemos perdido de escuchar el paisaje que habitamos. Y también es muy importante otro planteamiento también de Silvia Rivera Cusicanqui, que es el Kip Naira, que es una idea de pensar la relación presente, pasado, futuro, en una forma diferente, que no es la forma lineal, sino de que uno camina hacia el futuro, pero con el pasado por delante, porque el pasado es aquello que a uno lo guía, porque es lo que uno conoce, ¿no? Entonces es aquello que al final va a ser una brújula. Y nosotros entendíamos entonces que muchos de los procesos de recordar el trabajo artesanal con las artesanas que se ha hecho a lo largo del tiempo en el trabajo de acompañar a las asociaciones que ha hecho SIDAC, estos momentos de memoria eran momentos en los que las artesanas usaban esa brújula del pasado para decidir cómo van a continuar trabajando hacia adelante. Entonces ahí entendimos que mucha producción está trabajada desde esta forma. Esa es la memoria que ellas están haciendo de alguna manera circular y manteniendo a través de estos soportes físicos que son las piezas que están aquí al lado. Y aquí también, y también de aquí, quisimos en realidad, hilar también el trabajo de Elvira Espejo. Si bien Elvira está vinculada 100% al arte textil y sus reflexiones van direccionadas hacia este arte, es muy interesante esta relación que ella hace, este quiebre que ella hace entre
la artesana es un sujeto y aquello que trabaja ese material es un objeto, y ella dice momento. Aquí estamos hablando de sujeto a sujeto, porque las artesanas, las tejedoras de la comunidad Cacachaca, que es la comunidad de donde viene Elvira y donde entrevistó, no veían al tejido como un objeto, sino veían al tejido como un compañero de vida. Entonces yo creaba en el tejer una relación con ese textil que me iba a acompañar a lo largo de mi vida. Y lo mismo pasa, lo mismo podemos observar en muchos de los procesos de creación de obra que están aquí al lado. Las ceramistas guaraníes hablan con la montaña para pedirle permiso al Illa, al dueño de la montaña, para poder extraer su materia prima. Y en el momento en el que están levantando la pieza, le están conversando constantemente a la arcilla para contarle la idea de lo que quieren que sea y cómo quieren que se relacione consigo la pieza. Entonces, no es algo, si bien Elvira lo trabajó a detalle en el proceso de la elaboración del textil, no es algo que solamente aplica al textil, sino que es algo que pudimos observar en muchos de los procesos de producción de los objetos artesanales que están aquí al lado. Voy a aclarar también que en mi lenguaje voy a usar indistintamente el término arte y artesanía, no porque no nos interese esa división, sino porque nosotros somos un museo de arte y nos posicionamos hacia afuera como un museo de arte porque creemos que tiene todo el valor de una pieza artística. Nuestro nombre es Arte Originario y Popular, pero las artesanas, si se sienten cómodas con la denominación de artesanas, nosotros no lo vamos a cambiar a artistas ni vamos a exigir que se denominen así, ¿no? Por eso, simplemente somos flexibles y usamos ambos términos. No sé, yo sé que fue bastante fugaz, pero no sé si hay alguien aquí. Quiero hacer un segundo corte, una pequeña pausa y quiero preguntar si hay alguna duda, algún comentario. Gracias. Me gustaría saber el concepto de tiempo, porque no son obras producidas en inmediato, para un uso inmediato. Entiendo que es un proceso. ¿Cuál es la concepción del tiempo que tienen? Es difícil responder esa pregunta sin homogeneizar, y yo pienso que, por ejemplo, para las mujeres del pueblo guaraní, el tiempo tiene un significado diferente que para una mujer de un pueblo guarayo, que también ahí cuando estemos hablando de los ejemplos, se va a notar mucho más la diversidad en torno a que estamos hablando de muchísimas culturas, ¿no? Entonces, sí, hay una relación distinta con el tiempo. Muchas veces el tiempo en antaño leído a través de los fenómenos de naturaleza, ¿no? Entonces, los tiempos leídos a través de las estrellas, los tiempos leídos a través de los tiempos de la cosecha son los más comunes, ¿no? Los cambios en mi entorno, ¿no? que es lo más visible y sentible, lo que más sentimos con nuestro cuerpo, era lo que definía en aquel entonces el pasar del tiempo, ¿no? Sí. ¿Alguna otra? Perfecto. Ok, ahora nos vamos a cómo es que usamos estas ideas, cómo es que aplicamos estas ideas a leer cada una de las partes que componen la muestra. También vengo ahora sí a hablar de que cuando hablo a aclarar que cuando hablo de tierras bajas, hablo de una extensión bastante enorme y que pusimos paisajes en plural porque estamos hablando de zonas que son extremadamente lluviosas, selvas, a chacos donde el agua es súper escasa, ¿no? Entonces, solamente Santa Cruz tiene aproximadamente el tamaño de Alemania, ¿no? Y lo dejé el mapa en físico justamente para que también se vean las diferentes tonalidades que representan de alguna manera también las diferentes regiones. Este cuadro que está remarcado con negro es como si fuera nuestra sala. La parte del fondo de la sala es la parte más sur de las tierras bajas y vamos a subir hacia el norte a medida que nos acercamos a la puerta,
¿no? Entonces ahí vamos a entender que estamos hablando de paisajes y territorios súper distantes. De Tentayape a Urubichá tranquilamente podemos contar con 600 kilómetros, ¿no? Entonces van a variar muchísimo el paisaje, muchísimo, por ende también todo el bagaje cultural que vamos a encontrar en cada uno de los espacios que componen la muestra. En esta tercera parte voy a ir de sur hacia norte. Empezamos con la serranía chaqueña, una parte al suroeste, y esta es la parte de la cerámica guaraní, y esta es la Asociación de Ceramistas de Tentayapi. Si uno viera estas dos fotos, pareciera simplemente que una la sacamos en blanco y negro y la otra la sacamos a color, pero que es prácticamente el mismo momento. La primera foto, la que está aquí a la izquierda, es de 1912 y la segunda foto es del 2007. La cerámica de Tentayape, la última casa del pueblo guaraní, es el nombre en español, mantiene la técnica ancestral del pueblo guaraní, y esta técnica es una técnica que se construye no solamente porque el paisaje serrano les brinda la arcilla, les brinda la materia prima que necesitan para elaborar estas piezas, pero sino que también ha sido un proceso de diálogo con los illas. En la cosmovisión del pueblo guaraní, los diferentes elementos de la naturaleza tienen un propietario, un dueño, en una traducción sencilla al español, y cada vez que yo voy a aproximarme a la naturaleza para usar algo, normalmente tengo que hablar con ese illa. Hay un momento de diálogo. Tengo que pedirle a ese illa permiso para usar ese elemento, al mismo tiempo comprometerme con ese illa de que yo voy a usar solamente lo que necesito, de que no estoy simplemente sacando greda del cerro porque me dio la gana, ¿no? Sino porque esto es algo que yo voy a usar, esto es algo que yo necesito y esto es algo que yo me voy a prestar de vos porque también te voy a cuidar, ¿no? Entonces, para el pueblo guaraní, ese diálogo con los illas sigue totalmente vigente. E incluso las artesanas que ya viven por cerca de Camiri, por ejemplo, que es Itanambicua, un lugar donde también hay artesanas guaraní, por más que están súper inmersas en la vida más moderna de la ciudad de Camiri, que ya es prácticamente una ciudad, cuando salen a alzar greda, siempre están conversando con el illa. Porque piensan que por más que no voy a hacer una ceremonia, por lo menos le tengo que avisar al illa que estoy sacando la arcilla. Y también es bastante chistoso las respuestas que recibimos cuando, a manera de provocar, de reír con ellas, les decimos, hoy día no le pidamos permiso al illa, a ver qué pasa. Y dicen, no. Una vez, una abuela no pidió permiso al illa, y cuando volvió a buscar arcilla, se encontró con una montaña de arena y no pudo hacer nunca más arcilla, ¿no? Entonces, es algo bastante poderoso y bastante seria la conexión que todavía el pueblo guaraní tiene con estos elementos que es la lectura propia de su paisaje y que todavía están presentes en cada una de las piezas. Otra cosa que es bastante sorprendente, que es como todo el cuerpo dialoga en el momento de elaborar un producto de cerámica guaraní, porque cómo las artesanas saben qué arcilla van a usar, cuál piensan que es el sentido de los 5 sentidos, cuál piensan que es el sentido que ella usa para detectar la arcilla buena de la arcilla mala. El tacto, el olfato, el gusto, ¿no? Es probando la arcilla para ver si tiene, ¿no?, el suficiente pegamento natural, le digamos, ¿no?, para poder ser levantada en una pieza, ¿no? Y también en la lectura del cuerpo, ellas la lectura de todo su cuerpo, del sentido del tacto, pero en todo el cuerpo, la usan para leer los vientos, para saber cuándo van a quemar. Porque estas piezas son quemadas todas a cielo abierto y tienen que llegar a más de 700 grados. Entonces, para poder lograr eso sin un horno,
tenés que saber muy bien en qué momento el viento te va a permitir. Entonces, las quemas a veces son así de día, pero mayormente está saliendo a las 3 de la mañana a hacer su quema, ¿no? Y también, bueno, esto es también ya una herencia, porque obviamente estas cosas se van acumulando con el tiempo. También la combustión, los elementos que usan ellas para elevar la temperatura, no es solamente madera, pero también la bosta de las vacas, ¿no? Entonces, hay muchísimo de entender mi entorno y de saber cómo en equilibrio poder crear desde él, porque todos los elementos de una pieza de cerámica guaraní vienen del entorno que rodea a las artesanas. No se compra ni el pigmento, no se compra ni el combustible, nada. Todo es simplemente el entender mi entorno y el saber trabajar en equilibrio con él. ¿Sí? Siguiente parada. Isoso. Estamos en el Chaco, estamos subiendo un poquito y nos estamos yendo un poquito hacia el este. Las tejedoras Zumbiregua del Isoso es de las que más información literal tenemos en la muestra y especialmente porque recientemente hemos hecho el ejercicio de memoria con las artesanas tejedoras del Isoso, de ir simplemente a poner en el piso una línea de tiempo y el decirles ¿qué se acuerdan del tejido, de cómo ha cambiado el tejido, de cómo se ha transformado? Y cuando nosotros fuimos, esto como una pequeña anécdota de cuán diferente puede ser la palabra memoria, cuando nosotros fuimos, llevamos muchos elementos, como dijimos, para despertar la memoria, dijimos, bueno, llevemos un tejido, quizá que tiene un diseño antiguo y uno que tiene un diseño nuevo. Llevemos un telar, que es un telar más rústico, capaz más antiguo, y llevemos un telar de los modernos. No, nosotros estábamos totalmente seguras de que necesitábamos usar como los cambios de la técnica para levantar la memoria de las tejedoras guaraní, pero no. Las tejedoras guaraní recuerdan a través de las anteriores tejedoras. Entonces no piensan en la técnica, piensan, sí, doña Ana era la que hilaba así, ¿no? Conectan su memoria no con el proceso que se está creando, sino con la persona que lo hacía. Y entonces nuestra metodología tuvo que volcarse, tuvo que dar un giro de 180 grados y empezamos a trabajar y nos empezaron simplemente a contar de estas otras artesanas precursoras y a través de ellas el hilar las transformaciones de la técnica y del tejido en el Isoso. Acá, hacia la izquierda, también una imagen de la región del Isoso de inicios del siglo XX, también de Erland Nordenskjöld como la primera que vimos de la cerámica guaraní, pero el tejido de Isoso es una de las técnicas de las que nosotros, los del mundo moderno, evidencia más antigua tenemos, porque el primer registro de mujeres tejiendo tiene ya más de 400 años de antigüedad. Fue un mercenario alemán que atraviesa el Isoso que escribe. Y los hombres tienen que hacerse cargo de todo, porque aquí las mujeres hacen y tejen, y tejen, y tejen, y tejen, y tejen, ¿no? Entonces, desde ahí sabemos que en 1567 ya las isoseñas estaban tejiendo, ¿no? Y por eso también tan interesante para nosotros hacer este ejercicio de memoria con ellas. Este es un telar con algodón nativo. Y aquí tengo que mencionar que el tejer con algodón nativo es también para ellas un esfuerzo enorme, porque en el Chaco, bien se sabe que el Chaco, cuando decimos Chaco, pensamos directamente en que el agua no es abundante. Entonces hay que pensar que si una familia tiene un balde de agua, hay que dividir de ese balde de agua un poquito para echarle al algodón, ¿no? Pero doña Mari Morales, que es nuestra tejedora de algodón nativo, firme tejedora de algodón nativo, dice que ella no quiere que esto nunca se olvide y por más que sea un trabajo enorme el mantener vivo el tejido con algodón nativo, ella lo quiere hacer, ¿no? Ella no quiere que el tejido nuevo, el tejido con hilo industrial, que reemplace al 100% el tejido
como era antes, dice, porque se cosechaba lo que se iba a tejer. Ese es el telar de la señora Mari, y a la derecha un paisaje delicioso, porque también cuando vean la exposición, los tejidos isoseños tienen dos figuras, tienen esta del medio que es la geométrica, que se llama caracarapepo, pero también tienen el moise, y el moise es una representación de elementos de flora y fauna del entorno, y por eso hay muchos toborochis presentes en los moises, porque cuando uno transita al Isoso, lo que más hay es toborochis así, chatos y panzones, ¿no? Ese es clásico paisaje del Isoso, y por eso es que los ven tan presentes en la muestra. También, bueno, este es un ejercicio, este es parte del ejercicio que les contaba de memoria que se hizo con las tejedoras isoseñas de Zumbiregua. Voy a salir de la región del Chaco. ¿Hay alguna pregunta? Solo para entender lo del illa, ¿qué es exactamente? Si nos puedes explicar. Bueno, como no hay traducciones 100% literales, ¿no?, entre español y guaraní, ellos siempre nos dicen que es el dueño, ¿no? Es el dueño y es quien cuida. Entonces, el illa es al que le tengo que pedir permiso y al mismo tiempo me tengo que comprometer con él, porque lo que yo voy a usar tiene que ser para mí, porque lo necesito, no porque abuso de eso, ¿no? Por eso hay un illa del río, un illa del monte, un illa del cerro, un illa para cada elemento de la naturaleza. Sí. ¿Sí? Ok. El pueblo ayoreo. Estamos saliendo del Chaco y literalmente el pueblo ayoreo también tuvo que salir del Chaco en la Guerra del Chaco. Era un pueblo que originalmente transitaba el bosque frontera entre Paraguay y Bolivia. El Chaco es una región seca, entonces naturalmente las plantas se adaptan a la sequía, y una de sus adaptaciones para no perder agua a través de las hojas es convertir sus hojas en espinas. Hace menos superficie para que se evapore el agua. Y así de espinudo es caminar por el Chaco. Entonces, para lo que muchos, los habitantes modernos del Chaco dicen, ay, esta planta, porque obviamente es súper espinuda y no te deja transitar el Chaco, pero las ayoreas usan esta planta para crear los bolsos de garabatá, que también seguramente han visto en la muestra. Este es un poco, en una imagen, el proceso de la recolección de la hoja que ya está pelada, de la fibra antes de secar, la fibra seca, la fibra seca ya torcida, se tuerce 2 veces y luego ya se la puede proceder a tejer. Ahora, estos bolsos, en nuestra exhibición decidimos mantener la misma idea que también tenemos en el museo, de que los bolsos tienen que estar conectados a los 7 clanes. El pueblo ayoreo, en su vida nómada original, estaba dividido en 7 clanes. Esos 7 clanes conformaban el universo. El universo es el Eami para el pueblo ayoreo. Y este Eami está dividido en 7 partes. Los Pozorurojanes, los Chiquenones. Cuando hagan la animación del bolso ayoreo en la sala, les van a salir todos los clanes. Cada uno de los clanes está en la animación en sala. Y estos clanes no solamente significan un grupo de afinidad entre humanos, sino que cada clan involucra dentro del universo también otros seres vivos y no vivos. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el clan Picanerane, este clan lo que hace, este clan es dueño, entre comillas también, de este grupo de personas, pero también de esta especie de árbol, pero también de esta especie de aguja, de esta especie de abeja sin aguijón, pero también de esta especie de víbora, ¿no? Entonces, todo el universo para el pueblo ayoreo está contenido en estos 7 clanes. Y como los 7 clanes están hechos para cuidarse entre sí, no va a haber nada que quede en descuido, no va a haber nada que salga del equilibrio,
porque todos los elementos del clan se cuidan entre sí y todos los clanes se cuidan entre sí, entonces EAMI va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, estos bolsos parecieran simplemente figuras, pero en realidad son las siete representaciones del universo que compone el paisaje que habita el pueblo ayoreo. También, bueno, hay muchísimos nombres para cada uno de los bolsos y la técnica, si se acercan a los bolsos, hay técnicas que están diseñadas para hacer un bolso que acarrea un hombre, hay técnicas que son diseñadas para hacer un bolso que acarrea una mujer, y cada una de esas tiene un torcido diferente, así que también eso en los símbolos y eso más los símbolos de los clanes nos habla de cuán avanzada era la técnica de tejido del pueblo ayoreo. Así que también los invito a, cuando vayan a la sala a ver la muestra, que se acerquen a ver cuáles están torcidos hacia un lado y cuáles están torcidos hacia el otro. Aquí nos vamos a una estética, y bueno, en realidad van a ser dos ejemplos de estéticas que no son, puede ser originadas de una relación entre el hombre y el monte y la naturaleza, sino estéticas que fueron adaptadas y creadas para que luego puedan ser un elemento de diálogo entre la artesana que la crea y el entorno que la rodea. Aquí están los tajivos. Las aplicaciones en tela de los tajivos no eran un producto o que se origina en ese lugar, sino que era simplemente que había una técnica muy desarrollada en torno a la costura y el bordado y se quería diseñar un producto nuevo, un producto que tuviera la posibilidad también de ser una forma de narrar el entorno. Es entonces que se usan las arpilleras de Chile como una fuente de inspiración y las mopas de Panamá como otra fuente de inspiración, que son otras técnicas de bordado y aplicación en tela, para crear este lenguaje que fue el lenguaje que al final que ahora es característico de los tajivos. Entonces los tajivos lo que hace es básicamente inspirarse en técnicas de afuera, pero al mismo tiempo crear una estética propia que le permita a las artesanas leer el entorno que las rodea y representarlo. Normalmente las figuras de los bordados, cuando vayan a la muestra, están en esta parte que están 6, las hemos dividido en 3 y 3. Hay bordados que están relacionados a la naturaleza, que son bordados de frutas, que son normalmente la papaya, que son normalmente el melón, que son el pachío, el urucú, las plantas que están ahí a su alrededor, y hay otros bordados que son de historias. Y una de las historias más importantes para el pueblo de los tajivos es un tapiz grande que relata la historia de la creación de esta comunidad, porque esta comunidad es una comunidad chiquitana que sale de chiquitos y se asienta en un lugar cerca de Cotoca. Entonces, el tejido también fue, la aplicación en tela en realidad, fue también la forma que les permitió a las artesanas activar la memoria y ponerla en físico y tenerla ahí como un testimonio de cómo llegaron a ese lugar y transmitirla a las siguientes generaciones. Y eso es lo que es este ejemplo y el siguiente, son ejemplos también de cómo SIDAC es también un diálogo, no solamente dentro del pueblo indígena en sí, pero también es un diálogo para permitir que los bienes artesanales puedan entenderse y puedan ser valorados en un contexto urbano. Los jóvenes pintores, que están también presentes con sus ventanitas, son otro ejemplo. Y aquí voy a contar una pequeña anécdota, porque en realidad no había ninguna intención de que hayan jóvenes pintores. En realidad el proyecto solamente contemplaba a las hamaqueras. Pero cuando se empezaba la capacitación con la hamaquera, empezaba la hamaquera a hacer la hamaca y venía, mamá, tengo hambre, mamá, quiere jugar, mamá, quiere, mamá. Y al siguiente viaje se le ocurrió a don Lorgio Vaca, que es esposo de la señora Ada Sotomayor, llevar pintura y llevar papel. Y ahí se descubrió el talento de los jóvenes pintores para este arte.
¿no? Entonces fue un sin querer queriendo, pero que dio una escuela de pintura que hoy en día ya es parte de la identidad del pueblo guarayo en Urubichá. Y ahora, ¿cómo se hacía para que esta técnica, que es importada, nuevamente otro caso, ¿no? Es Lorgio Vaca que va y enseña con pinceles a ese lugar. ¿Cómo hacemos para que esta técnica que llegó de afuera, de alguna manera dialogue con el pueblo que ahora la está utilizando? Y la manera fue creando las ventanitas, que son la parte de la muestra que se abren y se cierran. Porque las ventanitas fueron un proyecto en el que los pintores de Urubichá fueron a entrevistar a los abuelos y a las abuelas para recolectar los mitos y leyendas y luego narrarlos visualmente en 2 escenas. Por eso la ventana es una escena cuando está cerrada y otra escena cuando está abierta. Y fue un proyecto que rescató, que trajo de vuelta a la superficie esas memorias del pueblo guarayo, ¿no? Bueno, se sigue llamando Asociación de Jóvenes Pintores, pero ya no están tan jóvenes. Y las leyendas y los mitos los hemos transcrito y están ahí en la muestra. Así que aprovechen y léanlos. Algunos están bien chistosos. Y la última, y me despido, y aquí también presente una de las artesanas de la asociación, son las hamaqueras de Urubichá, Ore por Amiki. Y algo que yo quiero mencionar, y es breve y puntual, es que hay 2 formas, bueno, hay muchas formas, pero hay 2 formas en gran división de crear una hamaca. Una es la técnica de la hamaca atada, que es la que estamos viendo a la izquierda, y la otra es la técnica de la hamaca en telar. Y la hamaca atada es, así como la ven, 2 palcos, y ir trabajando nudo por nudo, por nudo, por nudo, por nudo, ¿no? Entonces, no es una hamaca que involucre pocas horas de trabajo. Son bastantes horas de trabajo, el trabajar todo el cuerpo y ir avanzando nudito por nudito. Y por eso también está exhibida acá en la sala, y fue un gran trabajo de no permitir que esta técnica se pierda. Porque evidentemente cuando llega la evangelización, cuando llega la colonia, los misioneros leían en esta técnica nada de ancestralidad, leían que esto era ineficiente, ¿no? Entonces introducen el telar para que las hamaqueras puedan producir a mayor velocidad. Pero eso me genera más hamacas en menos tiempo, y ponía obviamente en riesgo la hamaca atada. Entonces, cuando Sidak inicia su trabajo en los 80, no habían personas para nada motivadas en una hamaca atada, y fue un trabajo de muchísima comunicación el hacer entender a la gente que esta técnica es la técnica originaria del pueblo guarayo, que ellas también hacían antaño como en Ilisoso, cosechaban, hilaban su propio algodón y de ahí empezaban a atar la hamaca. Entonces es un trabajo de rescate, y aquí también de manos y de artesanas que no quieren que eso se vaya, que no quieren que eso se pierda. Y por eso las pusimos a las 2 hamacas atadas, valiosas aquí en la exposición, para que ustedes puedan distinguir el valor entre una técnica y la otra. Y así cierro mi recorrido por sala. Y les agradezco un montón por su atención, y espero que la siguiente vuelta que le den a la sala tengan más elementos para digerir las piezas que están viendo. Este es el fin de la tercera parte y el fin en realidad de lo que yo traje para compartirles. No sé si hay alguien que tiene algún comentario, pregunta. Es bien interesante el proceso que han realizado, ¿no?, en todos estos años. Me preguntaba si justamente ya cuando empezaron a producir y tener esa demanda ya de producto y todo, las técnicas han avanzado de alguna manera, o han cambiado, o se han adaptado, digamos, como para una producción más rápida, en algunos materiales o en algunas técnicas, ¿no?, de por sí. Claro, es siempre un trabajo de equilibrio, ¿no?
Y es un trabajo de comunicación constante y nosotros también respetamos muchísimo el modo de ser y el modo de hacer y entendemos que si la técnica demora 3 meses, es el trabajo del equipo de Artecampo en la ciudad, decirle al cliente, su hamaca va a estar en 3 meses, porque la están haciendo nudo por nudo, ¿no? Entonces, se ha procurado que en todo este tiempo, las técnicas que son técnicas ancestrales y que están vinculadas a un pueblo, sean respetadas, ¿no? Lo que se hace para solucionar las urgencias de la ciudad, normalmente es elaborar productos en pequeñas dimensiones, ¿no? Que son los que van a salir también más rápido, que la gente va a querer, si quieren 100, no, obviamente 100 hamacas no se va a poder, pero capaz 100 de esas tortuguitas de hippie japa pequeñitas, sí, ¿no? Entonces es así, es un equilibrio, pero el tema de que las técnicas se deben respetar y el proceso de cada técnica es parte de una como que de la filosofía del SIDAC. Buenas noches y felicitar a las artesanas, a las artistas, a usted. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tienen maestros que les capacitan o cada una hace su pieza a su estilo o tienen constantes capacitaciones, tal vez de algunos maestros? Esa es mi pregunta. Bueno, como es un proyecto que ya tiene 4 décadas, hay muchas asociaciones que tienen maestras artesanas propias, ¿no? O sea, artesanas que han sido quizás fundadoras, que ya tienen 20 años, 30 años de carrera en artesanía, que son ellas quienes capacitan normalmente a las nuevas generaciones en su propia comunidad. Pero también se da el caso de que hay artesanas, que hay especialistas en, ¿no? Hay especialistas en hamacatada, hay especialistas en la hamaca enterar, hay especialistas en el caracarapepo de Burizoso, hay especialistas en el moise, ¿no? Entonces, así más o menos es como se trabaja. Y también algo bien importante, cómo interesan a la juventud de sus propios pueblos a trabajar con ustedes, a aprender las técnicas ancestrales, cómo es el proceso, porque yo he notado, por ejemplo, aquí que en Potosí, en Sucre, o sea, las jóvenes justamente por necesidad, ¿no? Muchas veces estudian ya en el colegio y ya quieren estudiar la carrera o trabajar directamente, pero justamente lo que menos aprecian porque piensan que no van a ganar dinero o sobrevivir es aprender las técnicas textiles antiguas. Sí, muy de acuerdo y se comparte mucho de esa preocupación también en nuestro trabajo y también fue una de las ideas o en realidad una de las urgencias de crear el museo Artecampo y de posicionarlo como un museo de arte, porque no es lo mismo pensar en una técnica como, ay, eso es lo que sabía hacer mi abuela ya, pero eso es lo que sabía hacer mi abuela y ahora es un museo, es una colección, es algo que la gente está visitando y que ahora entiende que es parte de un patrimonio, ¿no? Entonces, obviamente no es algo instantáneo, pero es parte del trabajo del museo, ¿no? El posicionar esto al valor de cualquier otro tipo de arte, ¿no? Para que las nuevas generaciones también cambien un poquito esa mirada. Y aquí tenemos jóvenes artesanas, les pueden preguntar también mañana en vivo y en directo en el taller. Pero otra cosa que es importante, que bueno, no lo mencioné, pero que ha permitido también generar confianza en Artecampo, es que las artesanas cuando llegan y entregan su producción, en ese momento reciben el pago. No tienen que esperar que su producto se venda aquí a 2 meses ni nada. Entonces, obviamente para muchas artesanas, incluso para las jóvenes, el tener un ingreso seguro por su producción es también súper atractivo, ¿no? Y eso no deja de ser algo necesario hoy en día, que no importa si uno es profesional y tiene 1.000.000 de cosas, también va a luchar por un trabajo, ¿no? Entonces, ese beneficio de que yo hago un tejido y lo puedo entregar y me van a pagar en ese momento, hace que Artecampo siga de alguna manera atractivo para nuevas generaciones.
quería preguntar cómo manejan el control de calidad, porque me parecen los trabajos muy pulcros, muy finos, sus acabados son perfectos. ¿Cómo hacen ese manejo? Si son las artistas las que hacen o hay alguien que, digamos, les guíe en eso. Ya. Se estudió todo el flujo de producción de Arte Campo y hay dos momentos de control de calidad. Un momento de control de calidad en la asociación, donde ellas mismas se fiscalizan entre ellas, y un momento de control de calidad en la ciudad, donde evidentemente no se puede recibir un producto que está chueco, que está mal acabado, que está mal pintado, porque como se paga en ese momento, ¿no?, es un riesgo demasiado grande de que después no se venda, de que después nadie lo quiera comprar. Y como todo funciona a través de un fondo rotativo solidario, es decir, si yo de Valle Grande voy y dejo mi producción, en ese momento me pagan. Entonces la tienda tiene que vender Valle Grande como sea, porque al día siguiente va a llegar los tajivos y le tengo que pagar, ¿no? Entonces las artesanas también, dentro del trabajo de comunicación de Arte Campo, también es importante entender esta solidaridad. Está de alguna manera sostenida porque ninguna asociación baje la calidad, porque si una asociación baja la calidad, perjudica a las otras 600 artesanas también, ¿no? Entonces la solidaridad es también, y el respeto por el trabajo de la otra artesana, son también claves en transmitir la necesidad de una buena calidad. Muchas gracias. Gracias por su atención. Que disfruten mucho la muestra. El taller de mañana y la feria del 4 de mayo los esperamos aquí también.